Xavier Enríquez es un violinista formado entre España y Alemania. Inició su formación musical desde muy temprana edad en la Escuela Municipal de Música de Premià de Dalt, en España. Posteriormente cursó estudios profesionales de violín con maestros reconocidos como Judith Bofarull y Yuri Bolgin, ampliando su formación con clases en Berlín junto a Yoshika Shibata y Mark Godoni. Su formación superior se desarrolló en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock, en Alemania, donde estudió con figuras vinculadas a importantes orquestas europeas. Ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de Cataluña, ha participado en cursos internacionales y ha tenido presentaciones como solista en escenarios internacionales, incluyendo Bogotá, y colaboraciones con academias de prestigio en Moscú. Hoy, en el Ágora, Charlas con Ángela, conoceremos su historia. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tenemos un artista, un violinista, un joven que ha tenido mucho éxito. Es Xavier Enríquez. Bienvenido a nuestro programa, Xavier. Es un placer estar con vosotros y hablar. Bueno, Xavier, vamos a empezar hablando un poquito de tu origen. Tú eres de origen colombiano, ¿cierto? Así es. Sí. Cuéntanos, bueno, cómo fue tu infancia, ya sea en España o en Colombia. ¿Cómo fue esa vida tuya y cómo terminaste, interesarte en el violín? Podríamos decir que es una historia de infinitas casualidades, porque que yo haya nacido en Colombia y termine y sea lo que soy yo ahora, pues no es sino algo extraordinario, como la historia de cualquier persona que es adoptada en mi caso. Yo fui adoptado en la casa de la madre y el niño de Bogotá a los 9 meses. Entonces, la verdad es que ni yo sabría describirme a mí mismo a mis 29 años porque uno tampoco encuentra este tipo de pasión o este tipo de vocación. Esto más bien le encuentra a uno, esto, ni siquiera se elige. Así que yo tuve una gran oportunidad, una grandísima oportunidad, porque me adoptaron unos padres excepcionales, mi madre de origen catalana y mi padre colombiano, por cierto. Se conocieron en Europa y me vinieron a adoptar cuando yo tenía 9 meses. Y a los 5 años empecé a mostrar interés por la música, en especial la música clásica y en especial el violín. Y desde entonces no he parado. Empezaste con el violín desde los 5 años. ¿Cómo llegó el violín a tu vida? Empezó como una simple extraescolar, que aquí decimos la actividad después de la escuela. También hacía judo, un tipo de arte marcial, y que también me encantaba, por cierto. Y pues en mi pueblo, en mi caso se llama Premià de Dalt, está a las afueras de Barcelona, había una pequeña escuela de música que sigue estando, por cierto. De hecho, mi primer maestro de violín sigue ahí y a veces lo voy a visitar y me da mucho gusto. Y empezó apuntándome a esa escuela y al principio los profesores te hacen probar toda clase de instrumentos, clarinetes. No había muchos instrumentos porque era pequeña la escuela. De hecho, quería probar también guitarra, pero no fue posible. Y mostré facilidad por la música, el ritmo, la entonación. Y ahí cuando llegó el violín, pues me quedé con el violín, definitivamente. Y explotó el interés en poco tiempo. Qué historia tan linda, ¿verdad? A ver, te muestro esta imagen y me dice que te recuerda. ¿Esa es tu primera escuela de música, no? Así es, exactamente. Además, desde un ángulo curioso, porque ahí está un aula de pintura, por cierto, y ahí también aprendí a pintar un poquito y a dibujar. Pero sí, sí, esa casa de estilo Masia, que lo llamamos aquí en Cataluña, es un estilo de casa grande, donde también había un establo, un granero, había de todo. Y está llena de este tipo de casas por aquí, el Mediterráneo, y tiene es entrañable, por solo verla no parece ni una escuela, parece, no lo sé.
como un hogar, más bien. Y allí en esa escuela, ¿hasta qué edad estuviste o cómo fue esa parte artística cuando estabas allí? Pues esa, la verdad es que fue perfecta porque, por un lado, no había presión para con un niño con talento, o siquiera no había competición porque era un pueblo pequeño, en mi promoción habían 3 alumnos solamente, era muy pequeño todo entonces y tenía un profesor, el Sergi, que tenía un carácter muy conservador en el violín. O sea, estaba muy enfocado en la escuela de, digamos, el siglo XX, que se llama la época dorada del violín. Y eso me lo transmitió a mí directamente. Además, fue el apogeo de plataformas como YouTube. ¿Y qué pasa? Que se empezaron a subir vídeos de violinistas, de toda clase de conciertos, y a mí eso me volvió loco. Entonces recuerdo que a veces había clases que ni tocábamos el violín ni hacía nada porque nos la pasábamos hablando de este violinista, el ruso, que mira cómo hace esto con el arco y se lo enseñaba en un ordenador muy viejo. La verdad es que se me estimuló mucho el interés a través de este gran profesor. Veía que me gustaba el violín y conectó mucho conmigo porque me lo intentó transmitir. No sé cómo decirlo. Transmitir no solo las escuelas o la técnica, sino una moral, un conjunto de principios que hacía que a la larga, hasta ahora, sea una clase de música, de músico, de violinista, que sufre cuando no le sale bien algo. Y eso es una maldición, por otra parte, es una bendición y una maldición. Esto del perfeccionismo. Perfeccionismo, sí. Ja, bueno, pero así es como salen los grandes artistas y los grandes violinistas también. Déjame te muestro esta otra imagen. En mi instituto de Barcelona. ¿A qué edad llegaste a este instituto? Cuando tenía unos 13 años, si no recuerdo mal, salí de mi pueblo, acabé los estudios con mi primer profesor y directo al conservatorio, que está a unos 17 kilómetros de aquí, y tuve que cambiar todo. Mi instituto, estaba ahí toda la semana, aquí solo estaba los fines de semana. Y pues ese instituto fue un trámite para yo poder seguir con mi formación musical, que en aquel entonces era el Conservatorio de Barcelona, que aquí se le llama grado profesional. ¿Y hasta qué edad estuviste allí? Estuve desde los, sí, 13 a 17 más o menos. Y fueron los 4 años con los que también acabé el grado profesional del conservatorio, que normalmente son 6, pero pude, digamos, espabilar y lo pude compaginar y acabé todo al mismo tiempo. Bueno, me parece fascinante esa historia tuya y ese caminar pues a través de la música. Javier, ahora te voy a mostrar esta otra imagen. Parece mi universidad en Alemania. ¿Cómo llegas tú a Alemania y haces ese cambio tan brusco de España a Alemania y sobre todo en la parte de la música? Y me imagino que tendrías excelentes profesores también. Sí, la verdad es que conocí a toda clase de personas y de profesores también. Fue toda una experiencia de vida y sobre todo aprendí, pues, de las lecciones que le da a uno la vida y las buenas y las malas experiencias. Yo, cuando aún estaba en Barcelona, yo tenía un profesor con el que hacía clases particulares, que era un ruso de nombre Yuri Volgin, asistente de Sakar Bron, el cual tuve una grandísima suerte porque ese hombre es de los más legendarios profesores que existen hoy en día. Creo que sigue activo y sus alumnos en sus tiempos fueron mis ídolos, que ahora tocan por todo el mundo. Tuve la gran suerte de tocar con el asistente de Bron, Yuri Volgin, también un hombre extraordinario y misterioso. Tenía unos 60 años, hace 10 años más o menos. Y él venía de una educación que aquí ni imaginamos de lo estricta que era. Era otro mundo. Aprendió en la Siberia comunista
a tocar el violín. Son métodos que aquí ya no existen. Entonces es un señor que me generó mucho misterio porque no hablaba demasiado bien el castellano, pero yo notaba que él tenía una profundidad inabarcable y siempre le hacía preguntas y sobre todo, sobre el violín, sobre maestro, ¿y cómo debería yo practicar? Por favor, guíeme. Entonces llegó un punto que él me aconsejó que yo me siguiera desarrollando en Alemania. Entonces así lo hice cursos internacionales por algunas ciudades, Halle, fui a Austria, Linz, y poco a poco empecé a adentrarme en el país germano, a aprender, intenté moverme con el poco idioma que tenía entonces y haciendo pruebas, conociendo muchos profesores, entré en la Universidad de Rostock, que es una ciudad en el Báltico, en el noreste de Alemania. Y ahí seguí conociendo profesores muy interesantes, aunque debo decir que no siempre he podido congeniar bien con mis profesores, porque también tengo mi forma de pensar y mi tozudez que viene de serie, sobre todo en lo que al violín se refiere. Y, y también fue un choque de estilos importante, porque no es lo mismo una mentalidad de un músico español que de uno alemán, o de uno ruso, o de uno italiano, o americano, son todos diferentes. Y es una mezcla muy interesante y muy enriquecedora si uno se permite escuchar y callar. ¿Sí? Bueno, a ver, te muestro esta otra imagen. Claro, la Joven Orquestra Nacional de Cataluña. Ahí empecé a hacer mis pinitos en la orquesta, es una orquesta juvenil, la mejor de nuestra comarca, Cataluña. Ahí empecé a tener las primeras experiencias con orquestas, a tocar sinfonías, a escuchar toda clase de instrumentos a la vez y además con músicos súper talentosos de aquí, vientos y violinistas que han podido también salir y tener sus carreras. Me alegro mucho y aunque yo no esté tan, digamos, hecho para tocar en una orquesta, debido a mi personalidad o preferencias, es una gran oportunidad esa orquesta. En Colombia también hay. De hecho, fui a escuchar a Sarah Chang cuando yo toqué en el León de Grace en Bogotá. Yo tenía 14 años. Y unos días antes de que yo tocara con un pianista, tocó Sarah Chang, que es una violinista legendaria. ¿Cierto? Tocó con una orquesta juvenil de Colombia, no me acuerdo cuál era, pero también era fabuloso como sonaba. Sí, están en todas partes, el talento está en todas partes. Qué maravilla que tocaste también en Bogotá, como volver otra vez nuevamente a tus raíces. ¿Y cómo te sentiste dando ese concierto en Bogotá? La verdad es que fue inolvidable esa experiencia. No recuerdo ahora muy bien cómo se montó. Bueno, yo era pequeño, pero mi padre, con ayuda, encontramos un buen violinista, un buen pianista, perdón, Diego Claros, de nombre Diego Claros, y pudimos tocar súper bien, congenié maravillosamente con ese pianista. Tocamos en Bogotá y en Valledupar, obras de Sarasate, concierto de Mendelssohn, tocamos música colombiana, pero no recuerdo qué pieza era y tocamos con un sombrero vallenato ahí delante de todo el mundo y aprendimos la pieza como el día anterior. Fue muy divertido todo y una experiencia, un público muy agradecido y yo aprendí muchísimo. Ah, Noté lo que eran los nervios de verdad, por ejemplo, pero no me invadió y me sentí como en casa en ese escenario. Fui a verme muchísima familia porque al ser mi padre colombiano tenemos familia más en la costa o en Valledupar, pero teníamos bastante familia en Bogotá y fue una experiencia que nunca voy a olvidar. ¿Antes habías estado también en Colombia o fue la primera vez? No, yo estuve a los 7 años también, que también traje un violín pequeñito, pero no para hacer conciertos, sino para tocar en casa de mi tía
y ofrecerles una pequeña velada. Estuve un mes a los 7 años, visité bastantes ciudades, la costa, Isla Rosario, toda una maravilla, y volví a los 14 años a dar el concierto y volví a ir hace unos 4 años. Hará 4 años que fui a ayudar a mi padre. Él tiene mucho trabajo en Colombia, trabaja desde aquí, pero tiene muchos asuntos y yo lo ayudé porque además tiene muchas limitaciones físicas y tenía que ayudarlo. En qué se desempeña tu padre, Javier? Ah, sí, mi padre es comerciante de aparatos de medida eléctrica. Está en el sector Ah, eléctrico y también en el mm, sector fotovoltaico. claro. Y eso ahora es una de las grandes, pues, es de los grandes proyectos que también hay acá en Colombia. Javier, ahora te voy a mostrar este videito. Ahora en este momento de tu vida, pues eres un violinista muy joven, 29 años. ¿Qué, en qué estás? ¿En qué estás ahora? Sigo desarrollándome, aunque realmente es francamente difícil la carrera de músico. Más aún cuando cada persona es distinta y resulta que yo tengo una manera de comunicar la música bastante personal. Quiero que lo que salga del violín sea enteramente mío. Entonces cuesta mucho abrirse a este mundo cuando no se tiene una gran trayectoria. Entonces yo sigo formándome, uno intenta contactar con managers, pero realmente es difícil saber cómo funciona, porque tengo compañeros también brillantes violinistas, por ejemplo, Jacobo Christensen, que, bueno, es valenciano, es brillante ese violinista, y nos pedimos ayuda y nos decimos, amigo, yo tampoco sé muy bien cómo funciona todo este mundo de la industria musical. Es un fallo que querría recalcar para el sistema educativo y universitario, que a veces no tiene tanto en cuenta a la persona, porque al ser artista, un músico tiene su propia manera de comunicar la música, de hacerla suya. Aparte de que a veces es un poco tabú expresarte en tu idioma de verdad auténtico, se centran demasiado en, a mi entender, en hacerte un músico útil, más que uh, desarrollarte desde tu idea no preconcebida, sino una idea que nace a través de los años desde tu interior. Es difícil de explicar, pero te diré que
después de Alemania pude volver aquí, a España, a mi casa, e hice lo que siempre quise hacer, que era estar un buen tiempo ensayando solo, practicando solo, sin ninguna influencia, sin ningún maestro, sin nadie que te guíe. Al principio da mucho miedo, pero después es que la verdadera sustancia artística nace de una soledad pero en esa soledad que parece que nadie te va a ayudar es donde nacen las verdaderas ideas, sin preconcepción, sin, sin ninguna clase de, ¿cómo diría? No es ninguna idea preconcebida, es una idea enteramente tuya. Podemos escuchar para terminar algo de lo que tú hiciste o de lo que tú quieras compartir con nosotros. Quiero compartir con ustedes una de mis obras favoritas de violín y piano. Es la sonata Kreutzer de Beethoven, la cual se consideró intocable en su momento, pero que yo la intenté tocar con mi compañero Fedor Veselov. Fabuloso, Javier, verdad que te deseamos muchísimos éxitos y estoy segura que vas a encontrar pues muchísimas cosas, ¿verdad? Porque tienes esa creatividad muy importante que tú dices que no es fácil, digamos, venderla, pero que es lo que hacen los grandes artistas y los grandes violinistas. Felicitaciones, Javier, por esa carrera que tan joven ya estás cosechando muchos frutos. Muchas gracias, Ángela, por esta oportunidad.